Toma mi mano, dame un abrazo. Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es lunes 26 de abril, lunes de la cuarta semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guardián y las ovejas escuchan su voz, y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos comenzando el capítulo 10 de San Juan y se nos va a hablar de Jesús como buen pastor, como el pastor. Ahora, Jesús habla de la puerta del corral de las ovejas. Mire lo que dice: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. En otras palabras, Jesús quiere decir que no hay salvación fuera de Jesús. Porque Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Él es la salvación. Y es por eso que tenemos que aprender a reconocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida y la salvación que nos ofrece el Padre. Todo lo demás, dice, va a ser engaño, ¿verdad? Porque al final tenemos que aprender a reconocer en Cristo la voz del pastor. Fíjense que Jesús, en su predicación, en su ministerio público, había impactado de tal manera en el pueblo, en la gente, que la gente se agolpaba alrededor de Jesús, que la gente escuchaba la voz de Jesús como pastor. Era extraordinario que incluso algunos soldados que habían ido a atrapar a Jesús llegaban a la conclusión de decir: nunca hemos oído hablar a alguien así. Los pecadores, la gente alejada de Dios, encontraba en la voz de Jesús, en la predicación de Jesús, la voz del pastor. Qué interesante. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús, hermanos, traía ¿qué cosa? Vida, esperanza, luz. No era algo pesante, algo que era abrumador para la gente, sino que al contrario les traía un alivio. La predicación de Jesús se convertía en buena noticia. Y por eso que la gente reconocía en Jesús la voz del pastor. Fíjense que cuando Cristo comenzó su ministerio público, la gente decía: ¿qué es esta nueva forma de enseñar? No es como los maestros de la ley, Él enseña con autoridad. Y entonces, y decía que quien no entra por la puerta del corral de las ovejas es ladrón y bandido.
Ustedes saben, hermanos, que en los rebaños, bueno, nosotros casi no conocemos de rebaños, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad urbana donde prácticamente no hemos crecido ni conocemos cómo funcionan los rebaños. Yo tuve una oportunidad, estando de misiones en la sierra, recuerdo haber celebrado una fiesta y uno de los que participaban en la fiesta me dijo: padre, yo le regalo 3 ovejas, cuando pasa por mi estancia se baja y las recoge. Las recoge. No se imaginan lo difícil que fue eso, lo imposible, mejor dicho. Yo bajé, primero que la puerta estaba cerrada, traté de entrar ahí para coger las ovejas que me había dicho, y era imposible. Las ovejas corrían como locas, lógicamente no reconocían en mí a su pastor, parecía que habían visto al diablo ahí, y ahí me di cuenta, las ovejas escuchan su voz, él las llama por su nombre, las ovejas lo siguen. En los rebaños que se encuentran en la sierra, donde estuve, yo veía que venían ovejas de diferentes pastores y era sorprendente porque todas estaban juntas dentro del corral, pero cuando llegaba el pastor, abría la puerta, hacía un silbido, llamaba a las suyas, y era increíble cómo las ovejas de ese pastor comenzaban a juntarse y salir del corral. No salían las otras, sino que las ovejas conocían a su pastor. Este corral, hermanos, que agrupa a diferentes ovejas de diferentes pastores, tienen que estar agrupadas pues ahí, en este lugar donde Cristo es el guardián y Cristo es la puerta que protege y custodia a las ovejas. Qué importante es esto, hermanos, porque nos permite entender que es en Cristo y en comunión con Cristo que nosotros encontramos la vida y la salvación. Y es que no hay que buscar otro camino, el camino es Jesús. Y es que no hay otro camino de salvación, Él es el Salvador. Y por eso Jesús concluye este evangelio diciendo: en cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Señor viene a proponernos y a traernos el camino de la verdadera felicidad, de la plenitud en la vida. Esto es lo que quiere Dios y esto es lo que Dios nos da. Por eso, no vamos a encontrar vida, salvación en otro camino. Busquemos a Jesús, Él es el buen pastor y Él nos llevará a los pastos de la vida. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda paz, salud, protección, bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Toma mi mano.